¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, programa de día jueves. Mañana ya es Nochebuena. Mañana no estamos. Te queremos avisar que el último programa de la semana, bueno, mañana vamos a estar cenando en familia. Como vos, ¿no? Tratando de celebrar estas fiestas que nos trajo un poco de preocupación estos últimos días por el alto crecimiento de casos de contagio de COVID. La verdad que comparado con la semana pasada hay un escenario que por lo menos no preveíamos. 13.400 contagios se registraron hoy. ¿Es para preocuparse? Sí, para ocuparse también, pero no para alarmarse. Los casos de hoy no son los mismos de hace un año, insistamos con esta idea. Hoy hablaba en la radio con el doctor Andrés Previgliano, que es el director del Hospital Fernández, y me decía que en el día de hoy en el Hospital Fernández hay 8 personas internadas por COVID, de las cuales solo 2 están en terapia intensiva y uno se saldría mañana nuevamente a sala común. El resto está en sala común. De las 8 personas, 6 no están vacunadas y 2 tienen solo una dosis de Sinopharm. No tiene a nadie internado en el Hospital Fernández con esquema completo de vacunación. En la Ciudad de Buenos Aires, el 90% de los porteños tenemos prácticamente un esquema completo de vacunación, con lo cual esto no quiere decir que no nos contagiemos, porque si no los casos no estarían subiendo, sino que quiere decir que seguramente entramos en una nueva etapa de la pandemia. Comenzamos a atravesar una etapa del COVID distinta a la que conocemos. Es decir, posiblemente tengamos muchos contagios, muchos de nosotros nos contagiemos, pero lo vamos a atravesar de manera ambulatoria, quizás ni siquiera necesitando atención hospitalaria o médica, porque es un poco lo que me decía el doctor Previgliano, que tampoco hay demanda en las guardias del Hospital Fernández de pacientes por COVID. La gente va, se testea, le da positivo y se aísla en su propia casa, porque más allá de un poco de fiebre o algún resfrío, alguna gripe un poquito aguda, en algunos casos, y sí, asintomático en la mayoría, es lo que está sucediendo a lo largo del país. ¿Vamos a tener muchos casos? Sí, pero por suerte, y la tasa de letalidad está bajando también, no parecen casos graves. De todas maneras, hay que ocuparse, pero no alarmarse. Reiteramos con esto, es una nueva etapa del COVID y hoy lo vamos a hablar esto en la segunda parte del programa con el médico infectólogo, el doctor Hugo Pizzi, que ayer no pudimos charlar por un problema técnico, pero va a estar desde Córdoba hablando con nosotros. Ahora, el crecimiento de casos puede afectar a la economía, puede afectar a nuestra vida cotidiana, el bolsillo, la economía del gobierno, la recaudación. Bueno, hoy tenemos una visita de lujo. En el piso está José Luis Espert, diputado libertario. Con él vamos a hablar de esta situación, de la situación económica, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y de la polémica, que no hay invitado que esta semana no haya pasado por el programa con la cual no hayamos abordado este tema, porque cuando uno mira la temperatura social se da cuenta que hay gente que está a favor y gente que está muy en contra. Me estoy refiriendo al pasaporte sanitario. Otro de los temas que vamos a abordar con José Luis Espert, el invitado que tenemos en el piso de hoy. Está Leandro Dario con toda la información de economía, un gran programa para acompañarte hasta las 23 aquí en el canal de la ciudad. Quédate. El Fondo Monetario reconoce que el gobierno de Mauricio Macri tomó esa deuda y parte de esa deuda, buena parte de esa deuda, se fue en fuga de capitales. El informe, teniendo en cuenta que lo hace el responsable, fue lapidario. Necesitamos transitar estos días con el mayor cuidado posible. Es muy importante aplicar esta tercera dosis. Would it be safe for individuals who are vaccinated, who are boosted, to get together with family in the setting of the home? Bueno, muy bien, entonces le damos la bienvenida a nuestro invitado. Hola, José hola, Luis buenas Espert. noches, ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, me alegro. ¿Te preocupa este crecimiento de casos? ¿Cómo lo ves? A ver, nunca es lindo que una pandemia vuelva, retome, pero como vos decías, da la sensación, por lo que he hablado con especialistas, con infectólogos, que por más cantidad de casos que tengamos, lamentablemente, ¿no? Por supuesto, no tienen la letalidad que han tenido las otras variantes, ¿no? Así Ni que, la gravedad para ni la atravesar gravedad, ni la la gravedad, afortunadamente. ¿Producto de qué? ¿De las vacunas? ¿Producto de las Obviamente, el testeo de las vacunas. Como era sabido, ¿no? El testeo y las vacunas frente a una pandemia son dos temas críticos, muy importantes. ¿Puede afectar este crecimiento de casos? Porque van a empezar, bueno, gente que no va a ir a trabajar, contactos estrechos que se aíslan, empiezan a afectar las cadenas de producción, faltan en los comercios. Le puede pegar debajo del cinturón a la endeble economía argentina, ¿no? Mira, si cierran, sí, si empieza a haber cierre, sí. El 2020 fue muy aleccionador en ese sentido. La economía argentina es muy sensible al cierre. Y la situación socioeconómica también, porque venimos de hace años de una situación muy complicada. Ya, imagínate, hace más de una década que Argentina no crece.
Entonces, le estás pegando a algo muy, muy debilitado, cuando cerrás, ¿no? ¿Y cómo ves, ya desde el punto de vista político, el margen de maniobra o de autoridad que tiene el gobierno, la máxima autoridad sanitaria? ¿Para cerrar? ¿Para cerrar o para tomar medidas no gratas? Porque se ha desgastado mucho la imagen del gobierno por el manejo de la pandemia, ¿no? Yo creo que puede tener un costo político importante si lo hacen, pero va a ser inevitable que lo hagan si hay muchos casos, ¿no? Me parece, por cómo reacciona este gobierno, es muy propenso al cierre, ¿no? Cuando uno mira para atrás, así que me parece ¿Te parece que pueden, si los casos siguen creciendo, pueden llegar Sí. a tomar algún tipo de Sí, medida a ver, restrictiva? separemos los escenarios, ¿no? Sí. Uno es lo que debería hacerse según el punto de vista de uno, obviamente, ¿no? Puede estar totalmente equivocado, pero otra cosa es el pronóstico, ¿no? Que tiene que siempre estar desconectado de lo que uno cree que debería pasar. Yo creo que como pronóstico me da la sensación que es un gobierno muy propenso al cierre apenas empieza a aparecer el virus, independientemente de su letalidad. Por lo tanto, yo diría, no descartaría que acá haya cierres, no tan profundos como en 2020 a lo mejor, pero cierres otra vez me parece que sí vamos a tener si se extiende los casos. Si en enero estamos en 25 o 30 mil casos, me parece que algún cierre vamos a tener. Pero no sería lo ideal. No, claro que no. ¿Y qué opinas del pasaporte sanitario que generó tanta polémica, su implementación? No, ahí yo no estoy de acuerdo con el pasaporte, no. No, yo lo rechazo de plano, el pasaporte. Lo rechazo de plano porque está claro que la vacuna está todavía en periodo experimental, no es la Sabin de ninguna manera, por poner un ejemplo, ¿no? Está claro que la vacuna a la larga es la única solución a una pandemia, a una enfermedad, pero está demasiado en etapa experimental. Estamos viendo que aún con una parte importante de la población con 2 vacunas sigue habiendo contagios. Claramente la vacuna no es todavía una cosa santa. Por lo tanto, hay que recomendar que la gente se vacune, pero ahí al pase sanitario me parece que hay una gran diferencia. ¿Qué es lo y esto que no tiene que ver con el espíritu libertario, liberal, sino el sentido común, nada más. ¿Pero te parece que es coercitivo la medida hacia la gente? Yo creo que el principal problema que tiene el pasaporte sanitario es su implementación. Yo creo que el Estado, ningún Estado provincial ni Estado nacional está en condiciones de controlar el tránsito comunitario de toda la gente que sale a comer, a un recital, a una cancha de fútbol. Es imposible. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, pero yo no creo que mi negativa no es procedimental, mi negativa es desde el punto de vista del fondo del tema. Estamos con una vacuna todavía en periodo experimental, no restringamos la libertad de circulación de la gente o de reunión. La gente viene muy golpeada también económicamente, socialmente, mentalmente después de tanto cierre, ¿no? Vos sabés que en Uruguay el equipo que asesoró al gobierno de la calle Pou estaba integrado por médicos infectólogos, epidemiólogos, pero también por psiquiatras, por psicólogos. Sí, claro. Acá como que se centralizó el gobierno solamente en 6 o 7 infectólogos, que supuestamente uno creía que eran los que tomaban las medidas, aconsejaban, después nos dimos cuenta que, porque por las últimas declaraciones que tuvieron este año, por ejemplo, no fueron muy escuchados cuando el gobierno perdió las PASO, tomó decisiones sin escuchar a los infectólogos, pero al margen de ese tema, como que no se cubrió otras áreas, que, como decimos, la salud mental, por ejemplo. Sí. Debió el gobierno haber atendido eso claro, también, ¿no? claro. A ver, yo creo que para cualquiera de nosotros habremos escuchado historias de chicos que volvieron a hacerse pis en la cama, chicos que volvieron a tartamudear cuando habían dejado de tartamudear. Yo he visto chicos adolescentes con depresión, con necesidad de ir a terapia, algunos con medicación, o sea, ya ver psiquiatras, o sea, no ha sido fácil para nadie esto. Por lo tanto, incluso el abordaje debería haber sido más amplio de incluir a la economía también. Acá alegremente se cerró todo para supuestamente cuidar la salud y reventamos la economía directamente. Fue la economía que más cayó durante el año pasado. Es una economía que ya venía muy golpeada también, ¿no? Esto nos va a llevar al acuerdo con el fondo de Macri, etcétera, pero ya venía muy golpeada. Vos no podés como gobierno desentenderte de la economía que recibís, ¿no? Los gobiernos asumen sin beneficio de inventario, por lo tanto no podés no tener en cuenta de dónde venís cuando vas a cerrar por una cuarentena, ¿no? Yo no discuto una primera cuarentena muy dura de 40 días, pero después debería haber sido mucho más intermitente para que la gente volviera a trabajar, ¿no? José Luis, hoy perdóname,
¿Qué pasó ayer con el informe del Fondo Monetario Internacional? Que le quiero pedir, contanos o contarle a la gente qué dijo ese informe técnico del FMI respecto al préstamo de la Argentina, y quiero la opinión de José Luis. Bueno, sí, como decía vos, es un informe técnico que siempre el FMI lo hace con países que piden un nuevo programa, que ya tienen un programa y piden uno nuevo, y fue muy crítico de la política económica tomada por Macri de 2018 a 2019. Dice que no bajó la inflación, que no protegió a los más vulnerables, que no controló la estabilidad del tipo de cambio. Es una crítica del fondo no solo para adentro, sino también hacia el gobierno del expresidente Macri. ¿Qué opinas de ese informe? Sí, vos es que, a ver, hay una cosa rara esta, ¿no? El fondo es la segunda vez que yo recuerdo que para con Argentina, la segunda vez, esta no es la primera, después de un gran apoyo a la Argentina, que termina en una grave crisis, el fondo hace una autocrítica, ¿no? En los 90, Argentina fue puesto como un país modelo por el Fondo Monetario. De hecho, de los pocos presidentes en la historia del fondo que fue a hablar al Fondo Monetario fue Carlos Menem, no sé si lo recuerdan ustedes. El Fondo Monetario en esa época no es que nos dio mucha plata, no nos dio mucha plata, pero lo puso a Argentina como un modelo. Y Argentina terminó en la peor crisis de su historia. O sea, si vos como médico le decís, ponés como modelo un paciente recuperado y después el paciente termina 10 veces peor de como comenzó con tu terapia, eso es un problema vos como auditor, ¿no? Y ahora esta es la segunda vez que ocurre lo mismo, donde el Fondo Monetario hace una autocrítica de haberle dado un préstamo de tan generoso a un gobierno. La verdad que deberían pensar un poco más. Duhovne dijo que ¿no? la situación, respondiendo al informe técnico del fondo, que el estado de excepcionalidad del momento, la sequía que afectó mucho la economía argentina, más de 7.000 millones de dólares que se perdieron, la suba de tasas de la Reserva Federal, o sea, dio algunas excusas, no sé si llegaste a leerlo. No, para mí son excusas. ¿Faltó autocrítica ahí? Porque todo el mundo sabía que iban a subir las tasas en la Fed. Claro. No, pero además, el problema argentino, yo no entiendo, no puedo creer que los argentinos seamos lo que menos entendemos de nuestro problema. El Estado argentino hace 60 años que tiene déficit fiscal, gasta más de lo que recauda, 60 años que se llevaron puestos 6 planes económicos, uno en promedio cada 10 años. Todos los planes económicos de los últimos 50 años terminaron en crisis, todo. El plan de inflación cero de Helval, el de Martínez Dios, el plan austral, el de convertibilidad, el de los Kirchner, el de Macri, todo por el mismo problema. El déficit fiscal que termina en emisión monetaria o crisis de deuda. Emisión monetaria, inflación o endeudamiento, crisis de la deuda. Hay que decir que Argentina es Entonces, uno de los pocos países del mundo que no puede solucionar su problema de inflación. Y nunca lo va a solucionar mientras tengamos un Estado deficitario, y nunca lo vamos a solucionar mientras no agarremos el toro por las astas, que hay un tamaño del Estado que no lo quiere pagar nadie ya, ni los que pagan los impuestos ni los que nos prestan, ya sean los tenedores de dinero o los tenedores de deuda. No hay manera, no sé qué necesitamos que nos ocurra para darnos cuenta que hay algo que es inviable, que es el tamaño del Estado. No es inviable. Ahora, mientras sigamos pretendiendo, como ocurrió en el día de ayer lunes, ¿no? No, anteayer, con la sanción de bienes personales, sí, donde a vos te bajan bienes personales, pero te suben bienes personales, y entonces bienes personales no cambia, y el tamaño del Estado nunca lo va a achicar, y el problema está ahí. Y el problema también es político, ¿no? Hay esa diputada que se le fue a Disney y no le puede pasar bueno, está bien, no es tu partido, eso no es tu coalición, pero esto hay que discutirlo. Sí. Yendo al problema de ahí, porque yo me podría meter con la diputada, el otro que faltó, pero yendo por arriba, lo que falla acá es la boleta sábana. Se te mete cualquiera en la boleta sábana. Hay que ir a la boleta única de papel. Hay que eliminar la boleta sábana. Que vos sepas perfectamente a quién votás, no que se te mete cualquiera. Después hay que hacer otra gran reforma que es mucho más complicada, que es no la boleta de cómo votás, sino la manera en la cual se eligen, que es por circunscripciones o uninominales o plurinominales, pero esto de que vos en la provincia de Buenos Aires tenés 9 secciones electorales es un disparate, donde viven 17 millones de personas. Vos deberías tener infinidad de circunscripciones electorales, o sea, que los que eligen a un diputado no sean 1 millón de personas, sino que sean 10.000 nada más. O sea, que sigas teniendo 257 diputados. ¿No? Yo no digo que haya que agrandar, ni mucho menos, de hecho habría que checarlo, pero que lo elijan cada vez menos cantidad de personas, ¿me entendés? Que sea mucho más chiquitito, que no exista tanta desigualdad en los promedios, donde hay uno que te lo eligen entre 20 y otro te lo elige entre 1 millón. Pero no. digo, si haces un voto uninominal, digamos, a lo mejor, te doy un ejemplo, el peronismo
hace una buena elección y te gana todas las uninominalidades que nombráis y se queda con el 100% de la Cámara. Creo que habría que volver al colegio electoral, ese es otro tema. Yo creo que volver al colegio electoral. Acá has armado un Frankenstein en el conurbano horrible, horrible. Pero eso es culpa de haber eliminado el colegio electoral. Esa es la reforma 94, ¿no? Que elimina el colegio electoral. ¿A vos te parece que hoy en día el partido de gobierno tiene su fortaleza básicamente en el conurbano bonaerense y en las provincias que reciben o viven de la coparticipación de las provincias que producen? Sí. Y ese es un problema geopolítico producto de la falta del colegio electoral. Un poco sí. Ahora, no llegaría al extremo de decir que la inviabilidad del conurbano es administrativa solamente. Para ser viable el conurbano tiene que ser viable el interior, tiene que dar vuelta a la emigración que hubo al conurbano. Ahora, ¿por qué se produjo esa inviabilidad? Viste que el conurbano está lleno de enterrianos, misioneros, sí, tucumanos. Claro. Bueno, eso es gente que emigró de su provincia al conurbano porque no veía viable a su entorno provincial. Ahora, ¿eso por qué ocurrió? ¿Qué pasó ahí? Y la maldita sustitución de importaciones, que armó grandes conglomerados industriales alrededor de los grandes conglomerados urbanos. Pero eso porque hiciste inviable el interior del país, con retenciones, provisiones para exportar, etcétera, etcétera. Si vos fueras una economía abierta al mundo, Argentina tiene todo para venderle al mundo, explota el interior de producción y descongestionás el conurbano. En lugar ¿No aumenta de el desempleo también, José Luis? Perdón. Si abrís todo, ¿no aumenta también el desempleo? Por ejemplo, industria textil. No, si lo abrís bien, no, a lo mejor sí, tendrías que importar mucho más textiles, pero por supuesto que hay que importar mucho más textiles, pero podrías exportar mucho más petróleo, mucho más electricidad, mucho más agroindustria. Yo no tengo ningún problema con importar. Tengo sí problemas con destruir la industria, que eso es otra cosa. Ahora, acá hemos llegado al extremo, es como que nosotros nos hemos bandeado. Por el terrorismo de Estado que hubo, yo creo en la teoría de los dos demonios, hemos demonizado la seguridad. Así es que los inocentes estamos tras las rejas y los delincuentes se pavonean por la calle antes de delinquir. Nos fuimos para el otro lado. Con esto también, por dos aperturas económicas mal hechas, Martínez Dios y Menem, nos estamos comiendo el pescado podrido de que si no blindás a la industria doméstica de la competencia extranjera no tenés empleo. Eso es falso, eso es falso. Yo lo he probado científicamente en mi tesis doctoral, está probado científicamente con números, no con chamullo. Los sectores menos protegidos, los que tienen que enfrentar más competencia extranjera, pagan mejores salarios que los sectores más protegidos. Es pura renta. ¿Cómo reinsertás a todos los empleados textiles si abrís a la importación? ¿Cómo reinsertás en el mercado laboral a toda esa gente que se queda sin trabajo? Fabricaría más camisas ombú para que trabajen en las empresas donde se fabrican tractores o en el campo o en la industria petrolera. Pero acá no es necesario que desaparezcan, sino que haya una reingeniería de industrias. Pero además, a ver, si lo lógico fuera sustituir importaciones, tendríamos a todo el mundo protegiéndose contra el resto. Y no es tan así. ¿El sector textil es un sector protegido de este gobierno? Ultra protegido. Pero además de los autos, de los neumáticos, no es el único, obviamente. Pero comparado, Leandro, lo hablamos siempre esto, comparado con la industria alimenticia, los textiles son privilegiados. En los últimos 3 meses es el rubro que más ha aumentado. Por supuesto. Y sin embargo no tienen control de precios, no tienen cepo. Cuando hablamos de demonizar sectores, siempre se la agarran con los alimentos cuando suben los alimentos. Ahora, nunca con el textil cuando suben los precios, ¿viste? Me parece que, pero más allá de eso, a mí me interesa construir. Yo no veo países donde la gente prospere que vivan cerrados al comercio con el mundo, sino que se compite con el mundo. Porque si la solución a la prosperidad sea la sustitución de importaciones, como nos han hecho creer a nosotros, estaría todo el mundo encerrándose al comercio, y no es así. O sea, Argentina, vos mirás el ranking del OMC, es de los países más protegidos del mundo. No en vano somos de los países que más deterioro ha tenido en el último siglo, ¿eh? O sea, si la competencia fuera tan mala, Messi estaría jugando todavía en el potrero de su casa, Federer jugaría al frontón también en el frontón de su casa. No, han ido y competido, y se han hecho millonarios compitiendo. Repito, si la sustitución de importaciones fuera la solución, no tendrías el mundo que prospera abierto, sino cerrado, y no es así. Hay muchos países que han pasado al desarrollo en los últimos 30, 40 años, como Corea del Sur, por ejemplo, que ha protegido sectores clave de su economía, electrónicos, por ejemplo, hasta que se desarrollaron, pero al principio no abrieron todo. Está bien, pero nosotros hace un siglo que vivimos con todo cerrado. O sea, nunca nos vamos a abrir, entonces, o sea, nosotros estamos siempre con el chamullo y la industria naciente, o sea, nunca la vamos a parir en serio la industria nosotros. Te cuento que a mí como economista no me protegió nadie, sino que soy hijo de un productor agropecuario
era Sperl, era la nada misma hace 50 años o 40 años y me vine acá a estudiar, a laburar, a romperme el traste, romperme los codos y me salió más o menos bien la jugada. Pero nadie me protegió a mí, ¿eh? Nadie me dio una mano, ¿eh? Me la arreglé solito mi alma. Ahí tenés un sector de la ¿Y cuántos de ustedes le habrá pasado lo mismo? ¿Cuántos de los chicos que están acá? O sea, vos tuviste 10 trillones de padrinos a lo largo de tu vida, habrás tenido 1 o 2. Bueno, acá nos hacen creer que si no nos viven protegiendo no hay solución. Yo no estoy validando con esto el desastre que se hizo con la industria argentina, con Martínez Dios y con Menem, ¿sí? Eso fue un desastre, fue un industricidio que no hay que repetir. Ahora, que no nos hagan creer el otro extremo. Porque muerto el perro se acabó la rabia. Claro, vos te blindás contra la competencia extranjera y cómo no va a ganar plata así, cómo no va a dar empleo así, joda. Es como si yo dijera, che, metémelo en cana López Murphy, Melconian, Redrado. Ahí sí está, fantástico. Vos sos el único economista del país entonces. Buenísimo eso. No, no es así. Yo compito con López Murphy, con Broda, con Melconian, con Redrado, a morir. Se compite. Se compite. ¿Pensás que vos tenés ahí un... Perdón, y yo tengo que competir con gente hasta más formada que yo, tipos que vienen de estudiar afuera. O sea, yo no pido que no permitan que las consultoras contraten economistas que vienen de estudiar afuera. No, compito. ¿Pensás que está todo el problema? Viste que el gobierno o el kirchnerismo, uno cuando habla del gobierno, habla de tantos años de gobierno kirchnerista, tiene cierto... Aparte lo debate ideológicamente y da el debate público respecto alrededor de la meritocracia, que no creen en la meritocracia. Meritocracia, suena un término de garca la meritocracia, pero ¿cuántos de nosotros, de los chicos que están detrás de cámara, han triunfado en la vida rompiéndose el alma, estudiando, trabajando, no durmiendo? Esa es la meritocracia, el mérito para conseguir las cosas. Cuando yo hablo de mérito, yo conseguí las cosas todo por mérito, por derecha. Estudiando cuando estudiaba, trabajando cuando me tocó trabajar o me toca trabajar. Yo hoy trato de ser el mejor diputado posible. ¿Eso es meritocracia como un término despectivo? No, es el mérito de tratar de ser el mejor diputado si es que lo llego a ser. A lo mejor no lo llego a ser. Ahora vamos a hablar sobre el acuerdo del FMI con las últimas novedades, Leandro, y vemos la opinión de José Luis. Pero en un momento nombraste varias veces, dijiste, soy hijo de un productor agropecuario, nombraste el campo. El campo es una fuente genuina, la materia prima de Argentina, la exportación de materia prima es una fuente genuina de ingreso de dólares, pero desde hace un tiempo como que se atenta contra, tenés digamos, no te digo la gallina al huevo de oro, pero tenés un sector que te puede traer riqueza al país y lo vivís contaminando, lo vivís limitando. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Es ideológico? Yo creo que hay un tema ideológico, yo creo que hay un problema de base ya de formación desde la escuela primaria, los chicos, y esto me consta por los manuales que leen los chicos. Yo soy muy curioso en ese sentido con la educación. Muy estudioso de la educación. No soy un especialista, por supuesto, pero entiendo el problema educativo. Argentina nace en las escuelas. Desde las escuelas los chicos le lavan la cabeza con respecto a temas como el sector agropecuario. Por un lado tenés un problema de base, tenés un preconcepto ideológico también en los grandes y tenés una dirigencia agropecuaria, digamos todo, que de terror. Salvo con el 2008, con la 125 que se despertaron, después, la verdad... Se los comen en pancito por culpa de ellos, al productor. Acá hay que poner todo sobre la mesa. Nada ocurre sin tu participación en la vida. Nadie es víctima de su destino. Todos generamos nuestro destino. Si al agro se lo fuman en pipa es porque tiene una pésima dirigencia agropecuaria también, digámoslo todo. Todo. Lo que pasó en el Congreso con el rechazo del presupuesto, ¿puede pasar también con el acuerdo con el FMI? Bueno, te voy a hablar por nosotros, por Avanza Libertad. Si pasa lo mismo, sí. Lo vamos a rechazar nosotros al presupuesto. No sé si lo va a rechazar el Congreso, pero nuestro espacio lo va a rechazar. Un acuerdo con el fondo que no tiene coherencia entre el gasto público y el financiamiento, o un acuerdo con el fondo que tenga suba de impuestos, no, eso no. No. ¿Y no crees que puede ser muy grave para el país si llega a haber un default? O sea, no hay una responsabilidad institucional ahí. Vos no formaste parte de Juntos por el Cambio. No. Pero no hay una responsabilidad institucional en el Congreso, en bancada oficialista y opositora, en evitar que el país vaya al default. Bueno, a ver, vamos por parte. El presupuesto. A ver, mi función, yo soy diputado de la Nación. Un diputado es un representante del pueblo. Por tanto, mi único interés es proteger al pueblo. Y yo no protegería al pueblo si hubiera aprobado el presupuesto que el gobierno mandó, porque era un presupuesto que no tenía ninguna coherencia
entre el nivel de gasto y su financiamiento. Era un presupuesto que nos llevaba a la crisis seguro y yo no voy a poner mi firma, mi sí, a un proyecto que te lleva a una crisis. Puede ser que terminemos en una crisis igual, pero ya no soy responsable yo de eso. Yo no sería un servidor del pueblo que es el que me votó si votara un presupuesto en el cual yo no creo. Yo no puedo hacer eso. Lo mismo con el acuerdo con el fondo. Pues yo te podría dar vuelta a las cosas. Armen un acuerdo con el fondo seriamente. O el Fondo Monetario, arme un acuerdo serio para Argentina, señores del fondo. Así como te diría, ¿cómo le dieron 50 y pico mil millones de dólares a Argentina en el 2018? Son una vergüenza el Fondo Monetario dando esa plata. Entonces Argentina se merece un trato particular, por supuesto que se lo merece como país. Me olvido del gobierno, no me importa quién gobierna, hablo del país. Si vos le diste una cantidad millonaria, excesiva, imposible de pagar en el corto plazo a un país, y bancate las consecuencias. En también. eso coincidís con Cristina. ¿En qué sentido? Que tiene que haber un trato particular para Argentina. Sí, a ver, más allá de Cristina, a mí Cristina me parece el mal. Porque ella dice eso, por eso. A mí me parece el mal Cristina Kirchner, digo porque no quiero que se confunda. Ahora, a mí me parece que nos dieron demasiado dinero desde el Fondo Monetario en el 18. Demasiado. Es algo que no resistía el menor análisis. Por la capacidad de repago, el nivel de reservas que teníamos, el déficit fiscal, no había ninguna coherencia. ¿Me entendés? Es como si yo me dijera, aprobá el presupuesto 2022 que presentó el gobierno. No, no te lo apruebo. No te lo apruebo porque no tiene ninguna coherencia entre gasto e ingreso. El préstamo que nos dio el fondo no tenía ni pie ni cabeza. Yo decía, ¿cómo? Mirá que yo llevo 30 años analizando cuentas públicas y acuerdo con el fondo, porque acuerdo con el fondo hay desde el año 58, antes que yo naciera. Yo nací en el 61. Y desde que soy economista profesional, poner a los 30, redondeando, tengo 60, hace 30 años que miro acuerdo con el fondo, nunca vi una cosa así. Que un país con un agujero fiscal gigantesco, sin reservas, sin capacidad de repago, tasa de interés para arriba, commodity para abajo en el mundo, te dieran lo que te dieran. Y No con tiene este ninguna cronograma coherencia. de pagos. Con este cronograma de pago. No. Te tienen que dar un cronograma de pago muy razonable para que tengas un acuerdo con el fondo. A mí, de nada me sirve que le vamos a pagar al fondo 20.000 millones el año que viene, 20.000 millones el otro, y te ponen retenciones, sube de ingresos brutos, suba del IVA. No, eso es absolutamente imposible que nosotros lo aprobemos. Porque además yo creo otra cosa. Creo que algo que no da más en la Argentina es el tamaño del Estado que tenemos, no da más. ¿Y Vos no podés cómo tener sería, reinos como el de Infran. ¿y cómo sería un buen acuerdo con el fondo? Un acuerdo con el fondo que plantea primero, que el cronograma de pago sea muy laxo. hacia Perfecto, adelante. pero para eso te van a pedir algunas exigencias. Argentina, más allá de quién te lo pida, aunque Sí. te lo pida el mago sin diente, Argentina necesita una reforma laboral, necesita una reforma del Estado, necesita una reforma impositiva, una reforma del sistema de salud, una reforma del sistema de pensiones, una reforma electoral. Bueno, ponerle que el fondo no se meta en esas cosas, pero hay cuestiones económicas que se necesitan, aunque te lo pida el demonio, no importa quién te lo pida. Vos tenés que hacerlo, vos tenés que tener una reforma laboral para que disminuya el trabajo en negro y el empresario tenga alguna gana de contratar trabajadores, no como hoy, que siente que si emplea a una persona mete una bomba atómica en lugar de una persona trabajando en su empresa. Eso no puede ocurrir. El Estado, vos tenés gente esclavizada directamente a impuestos en Argentina de tanto tamaño del Estado que tenés. ¿Por qué le vamos a cobrar impuestos a un pobre del conurbano cuando va a comprar la leche para financiar al virreinato de Infran en Formosa? No. Si Infran se quiere construir un virreinato, un reinado, que le cobre impuestos a los formoseños, no va a poder hacerlo. Distribuyamos coparticipación en función de los gastos federales que se hacen en cada provincia. A lo mejor en Buenos Aires, en Cava, al que le sacaron la coparticipación, hay mucho gasto federal acá. Y a lo mejor merece mucha más coparticipación relativamente a cualquier otra provincia. Y a lo mejor otra provincia no merece ninguna coparticipación porque no hay gastos federales ahí, sino hay solo gasto provincial. El gasto puro provincial se tiene que financiar con impuestos provinciales, no que, insisto, el pobre del conurbano le financie el reinado de Capitanich en el Chaco o Infran en Formosa. Eso no puede ser. José Luis, ¿cómo impactaría en la economía, vos que sos economista, un default? Para el empresario pyme, ¿en qué lo afecta? A ver, si Argentina defaultea la deuda con el fondo, si Argentina no tiene acuerdo con el fondo, empecemos más atrás, probablemente implique un default con el fondo. Esto no es como el 2006, donde vos no tuviste acuerdo con el fondo,
Pero Néstor Kirchner, ¿qué hizo en enero de 2006? Agarró 10.000 millones de dólares porque tenía 50 en la reserva, le dio 10.000 al fondo, chao, hago lo que quiero a partir de ahora. E hizo lo que quiso. Después se la puso de sombrero por hacer lo que quería, ¿no? 2008-2009. Ahora no estamos en la misma situación porque debemos 40 en los próximos años y tenemos 40 brutos. Dicen que en neto no tenemos nada. Pero bueno, no me voy a poner a jugar con eso porque no terminamos más. Entonces, no tener acuerdo implica default porque uno tiene la reserva para pagarle sin acuerdo. Ahora, un default implica que nos vamos a tener que ir a vivir a otro planeta, Marte, donde no hay oxígeno, así que no sé cómo vamos a hacer para vivir, porque quedamos afuera del mundo. Pero vos como país tenés que luchar para tener un acuerdo sin cobrar más impuestos a la gente y eso lo podés hacer porque Argentina necesita una reforma del Estado gigantesca. ¿Me entiendes? Gigantesca la reforma que necesita. A mí me da la impresión de los puntos que vos planteaste, que más allá de que te lo pida el fondo, no, Argentina lo tiene que hacer. Sí. Yo no lo veo, no veo ninguna intención en el gobierno, por lo menos en una reforma del Estado, achicar el Estado, una reforma laboral, no sé, creo que salvo reformar el sistema de salud, que Cristina lo tiene en algún momento, yo no lo veo con ganas de hacer eso. Bien, pero de hecho, ¿cómo puede Guzmán ser? se lo dijo a la CGT, Pero no va a haber reforma laboral. Pero ¿cómo puede ser que no haya dirigentes importantes que no piensen en una reforma laboral si tenés 6 millones de trabajadores trabajando en negro sin ningún derecho social? ¿Qué le dijo Martín Guzmán a la CGT cuando fue? No, descartó que haya una reforma laboral. Bueno, es un delirio que no la haya, porque tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Y andá, hace una encuesta a 10 empresarios, agarralo. ¿Cuánto hoy tomarían gente con estas leyes laborales? 9 te dicen que no. Pero también digamos que no es una posición solo de este gobierno, es de todos los que han gobernado el país. O sea, en el gobierno anterior tampoco hubo este tipo de reformas. Sí, la diferencia con respecto a otros políticos, otros gobiernos, es que en el caso mío, yo hace 30 años que digo lo mismo. Lo mismo, soy un disco rayado. Hasta tenía pelo cuando decía estas cosas. Me acuerdo que hay un programa de Mirta Legrand donde digo lo mismo que digo ahora, que anda dando vuelta por las redes. Necesitamos una reforma laboral, está claro que la necesitamos. Necesitamos una reforma del Estado, está claro que la necesitamos porque no hay cómo pagar este tamaño del Estado. La gente no lo puede pagar, no puede. José Luis, te hago la última y desde ya agradecemos tu visita. ¿Cómo te estás llevando con Milei? Muy bien. ¿Sí? Sí, Ahí sí. aparecieron algunas diferencias de contenido, de mirada. No, yo lo que leí que, a ver, con Javier como en términos personales está todo perfecto. Ahora, leí por ahí que él dijo en un programa que no iba a hacer interbloque conmigo. Bueno, está bien, él no quiso. Cuando, digamos, para bailar un tango hace faltan dos. Yo lo llamé 1000 veces para armar un interbloque, un bloque. Él, bueno, no, él quiso hacer la suya. Bueno, es un dato, como para que uno te pregunte cómo te Sí, llevas, ¿no? pero Es un pregúntamelo dato, cómo me claro. llevo bien, pero él Sí. decidió hacer la de él. Ujú. ¿Entendés? Él tiene aspiraciones presidenciales, por él solo, darle solo. Bueno, está bien. Hay que respetar el camino que elige la gente. Yo soy muy respetuoso de eso. Y más de una persona con el cual me unen tantas ideas comunes, ¿no? Ujú. ¿Vos tenés aspiraciones presidenciales para 2023? No lo pienso, probablemente sí, pero hoy estoy muy preocupado por mi rol de legislador. No pasa para mí otra cosa que no sea... A mí me votó la gente, 700.000 bonaerenses nos votaron con Carolina en la elección pasada. Fue una elección récord histórica. Nunca antes desde la democracia en una legislativa los liberales sacamos 8 puntos, tercer lugar. Es récord histórico lo que hicimos ahora, con 2 escarbadientes, les cuento, a pesar de los varones del conurbano. Entonces yo me debo a esa gente que quiere que les solucionemos problemas ahora. Ahora la gente requiere soluciones, ahora la gente requiere soluciones para la seguridad, no hay trabajo, no llega a fin de mes. Nosotros tenemos que darle soluciones ahora a la gente. No puede esperar al 2023 que Esper sea presidente, sí que lo es. José Luis, gracias por tu visita. Por nada, chicos, buenas noches, Un un gusto placer. tratarte en el programa. Vamos a ir a un breve corte y a la vuelta vamos a estar hablando con el médico infectólogo Hugo Pizzi, ¿no? ¿Qué Argentina se viene producto de este exponencial crecimiento de casos de COVID? Ya volvemos. Bueno, el tema del día es el crecimiento de casos de COVID, ¿no? Más de 13.000 casos hoy, ayer más de 11.000. Los centros de testeos, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, han explotado, hay preocupación. Si bien es cierto, yo lo señalaba cuando comenzaba el programa,
una revisión que hicimos hoy previamente por los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. No hay demanda de camas de terapia intensiva, no hay demanda incluso de atención sanitaria a los hospitales, pero hay un crecimiento de casos. Se ve que las vacunas han amortiguado, por supuesto, el impacto que genera el COVID en el cuerpo. Por suerte, las vacunas están amortiguando este momento, pero que no deja de ser preocupante. Vamos a hablar con el doctor Hugo Pizzi, que es médico infectólogo, que está ahí en la ciudad de Córdoba, que siempre es muy amable con nosotros. Doctor Pizzi, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Bueno, no, por favor. Yo estoy tratando de tener este discurso. Preocuparnos, pero no alarmarnos, porque la vacuna están dando un resultado, ¿no? Sí, en general las personas vacunadas no mueren y no son internadas. Los muertos que hay en Argentina en este momento, que son pocos, son mal vacunados o no vacunados. Y quiero comentarle una conversación que he tenido con profesores italianos, con los cuales siempre me comunico, y me dijeron lo siguiente. Primero quiero que sepa toda la teleaudiencia que Europa está arrodillada por Delta, y en Italia están llenando todas las camas críticas y todos los internados, sin excepción, son toda gente sin vacuna. O sea que ese dato para mí hoy, cuando me lo daba el profesor, fue realmente contundente. Pero digamos, estamos hablando de países europeos donde tienen movimientos antivacunas importantes. Digamos, es todo un problema para Europa lidiar con los movimientos antivacunas. En Argentina no tenemos ese problema. En Europa, si bien es cierto de que existe un grupo antivacuna, tienen una cultura cívica muy superior a la nuestra. Son muy respetuosos de las ordenanzas y han tenido que aceptar el confinamiento, multas que van cuando se reincide de 100 a 3.000 euros. O sea que yo creo que más de uno se le va a poner muy complicada la situación. Mire, yo hoy estaba felicitando a exalumnos míos de Catamarca, capital, porque toda Catamarca siempre se formó en la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua del país, 408 años cumplimos este año, y lo felicitaba a mis exalumnos porque tomaron la decisión de que toda persona que no esté vacunada, si tiene que usar un efector de salud, tiene que pagar hasta el lavado de la sábana, la jeringa y todo lo que es la atención médica. Entonces, una cosa que para mí me parece excepcional, pero que va en la dirección adecuada, porque usted no puede estar con una ideología que hace daño al conjunto de la sociedad, pero llegado el momento, como lo hemos visto en los hospitales y escuelas de todo el país, nos encontramos con que si tienen un síntoma, si están malos, si están preocupados, el hijo, él o la esposa acuden presurosos a pedir auxilio. Entonces, hay cosas que son muy paradojales y que yo creo que en este momento tienen que cambiar. Doctor Pizzi, hoy el canal tuvo una entrevista con el doctor Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Lo invito a ver un minutito nada más. Dijo 2 o 3 cositas muy interesantes. Hay preocupación, por supuesto, en el área metropolitana por el crecimiento de casos. Me gustaría que lo escuche con nosotros y opine sobre él. ¿Cómo no? Lo vemos. Estamos en un momento de mucha circulación viral en la sociedad, sobre todo con la variante Delta e incipientemente la variante Omicron, que son mucho más contagiosas. Estamos en un momento donde la gente necesita encontrarse, despedir el año, encontrarse con amigos, compañeros de trabajo. De manera que el mensaje más importante ahora es: necesitamos transitar estos días con el mayor cuidado posible. Encontrarnos, cerrar los años como lo queremos hacer, pero siempre en el espacio abierto, usando el barbijo y sobre todo cada uno cumpliendo su campaña de vacunaciones. Por ahora sabemos que el esquema inicial son 3 dosis para dar la garantía de la cobertura suficiente para estas nuevas variantes. Y luego veremos, por un lado, las nuevas vacunas que van a venir seguramente más orientadas a estas nuevas variantes y por lo tanto la inmunidad va a ser más potente. Y cómo se comporta la inmunidad a lo largo de los años. Probablemente requiramos una vacuna anual para el futuro. ¿Está de acuerdo con lo que planteaba el doctor Quirós, que por lo menos en las últimas declaraciones públicas que hizo no nos está alarmando frente al crecimiento de los casos? Absolutamente de acuerdo, un hombre muy criterioso y siempre hemos estado todos
en general en la misma línea. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer este fin de año, aún con el desafío que estamos viviendo, especialmente las reuniones familiares de poca cantidad de gente, si es posible al aire libre, y con la mirada cariñosa pero minuciosa de madres y de abuelas. Usted no sabe el estudio que ha hecho que se conviertan en verdaderos baluartes de esta epidemia madres y abuelas. Porque usted a una madre criteriosa, a una abuela criteriosa, nunca va a lograr que dé un paso atrás en una acción higiénico-sanitaria. Y ellas lo han aprendido, no únicamente estos últimos hábitos de esta epidemia, sino aprendieron a cocinar la carne para evitar la tuberculosis, la toxoplasmosis, la brucelosis, a lavar las verduras para que su prole no se contamine con parásitos, y así sucesivamente. Y las que han demostrado criterios, sobriedad y moderación en estos días tan aciagos, donde sube todo de una manera increíblemente rápida, han sido ellas. Han sido ellas que inclusive, no sé si con afecto o con qué, la cuestión es que así como le dicen a hijos grandes y demás, abrigate que hace frío, lleva el barbijo, tené cuidado con esto, no te olvides del alcohol y demás. O sea que esas mujeres en la mesa familiar de Navidad van a utilizar los mismos conceptos que utilizaron el año pasado. Y el año pasado no sucedió nada. Doctor, en este momento hay muchas personas cursando la enfermedad desde su casa, algunas tal vez mirándonos. ¿Qué consejos le da a usted a esas personas que están en su casa con COVID en este momento? En general, todas las personas que se mandan a la casa en general son Omicron y los casos leves de Delta, porque el desafío nuestro hoy es Delta, ¿no? Inclusive hemos encontrado Delta y Omicron en los frentes cloacales en Córdoba. Hace tiempo que nuestra Facultad de Medicina estudia eso, desde la primera vez que tuvimos casos de COVID, desde el virus original de Wuhan. Como el virus se elimina por materia fecal, de ahí que el concepto más certero para hacer un hisopado es el ano. Los chinos han hecho eso desde hace mucho tiempo y los bioingenieros siempre recomendaron, si usted tiene un enfermo en la familia, no utilice el mismo baño y si tiene un solo baño, higienícelo cada vez. Y si aprieta el botón, baje la tapa porque el movimiento hidráulico puede hacer elevar a los virus. Esos detalles en general muy poca gente lo tiene en cuenta. Pero el reposo, la hidratación, la vitamina D, creo que son cosas que en 3 o 4 días van a estar bien. Doctor, nos enfrentamos a un problema ahora con el crecimiento de casos. El año pasado, las últimas olas grandes que tuvimos de contagios, había una situación de cuarentena. Los chicos no tenían clases, la mayor parte de la gente trabajaba a distancia o de manera remota. Y cuando alguno entraba en contacto estrecho, no digo que se contagie, pero estábamos en contacto estrecho con un compañero de trabajo que se contagiaba COVID, nos aislábamos, pero era fácil aislarse. Ahora mandar a aislar a una persona joven, grande, a un cuentapropista, a un comerciante, a un chico que quiere salir a bailar porque estuvo con alguien que se contagió, va a ser muy difícil porque estamos viviendo prácticamente en una situación de normalidad. ¿Ustedes están evaluando esa situación? Sí, por eso se puso el pase sanitario, que es para un grupo etario que nunca nos ayudó, siempre fue indiferente a toda la situación dramática que vivimos. Los jóvenes. La gente lo está entendiendo, las colas son interminables para vacunarse. Y los cronistas, cuando les preguntan en la cola por qué viene usted, porque tengo el boliche, porque tengo el recital, o sea, gente indolente que nunca nos dio una mano. Pero creo que, mire, hay una parte de la sociedad que está muy interesada en poder seguir trabajando. Donde hay aforos, inclusive donde hay controles, teatros, cines, hoteles. Creo que todo eso va a funcionar bien como funcionó antes. A mí me tocó estar en la mesa de asesoramiento y los protocolos que hicimos permitieron que teatros con higiene y aforo hicieran 3 funciones un sábado en situación peor que esta. Entonces creo que todo es una cuestión de voluntad. El señor del restaurante no quiere ni que le pongan multa ni que le cierren, el hotelero lo mismo. Creo que hay mucha gente que se está preocupando para que las cosas funcionen. Nadie en su sano juicio hoy pretende estar alargando esta agonía porque esto es un espanto. Todo el mundo se olvida de los 170.000 muertos que no están más.
Y yo siempre recuerdo estando en las salas cuando me decían, doctor, llega la vacuna, ¿usted cree que me voy a salvar? El caso mío, doctor, es muy grave. Y yo sabía, profesor formando médicos hace 40 años, yo sabía que se iban a morir. Y cuando salías de ahí desgarrado y angustiado, los parientes que estaban en la puerta porque no podían estar dentro del hospital, te decían, ¿se va a salvar mi hijo, doctor? Llegaron las vacunas, esa partida que dijo el gobierno, mi esposo, ¿qué le parece? Bueno, y ahora usted cree que no merecemos, para honrar a estos muertos, no merecemos un poco de cordura, de sobriedad y de moderación. Doctor, Es muy delicado. Ecuador se convirtió hoy en el primer país de América Latina en declarar obligatoria la vacunación contra el COVID. ¿Usted cree que esa medida podría replicarse en Argentina y qué opina de ella? Mire, cuando estaba el doctor Ginés González García, iba a ser obligatoria. Hubo 116 presentaciones judiciales, algunas individuales y otras de 2 o 3 personas, que la libertad individual y demás. Yo he tenido una reunión muy interesante con la gente de la Justicia Federal y estuvimos analizando el tema de la libertad individual, el punto de vista médico de catedrático investigador, nada más que eso. Pero a mí, uno de las personalidades de la Cámara Federal me dijo lo siguiente: el artículo existe, habla de la libertad individual, pero la libertad individual siempre y cuando no comprometa al resto de la sociedad. Y ahí es donde ahí donde se están tomando las decisiones, especialmente por todas esas demandas que se están presentando. Yo personalmente creo que la argumentación que tienen es muy frágil, no está sustentada por ningún hecho científico, y dentro de la justicia federal y de la justicia provincial se exige que estén vacunados para poder trabajar. En las provincias también, en las municipalidades también. Yo, haciendo un poco o emulando el título del libro de Winston Churchill, que ganó el premio Nobel, El cerco se cierra cuando terminó la guerra, considero que el cerco se está cerrando. Y ya la misma sociedad lo está viendo mal a estas actitudes malsanas que no ayudan y nos mantienen a nosotros en el tiempo, porque ninguno de estos indisciplinados se da cuenta de que esa actitud nos mantiene en el tiempo y vamos a estar un año más y demás, siendo de que si todos colaboran, esto lo podemos terminar. Doctor Pizzi, tenemos en la Argentina 22 millones de vacunas, un stock de 22 millones de vacunas. Están, no es que están por llegar, las tenemos. El gobierno debería analizar una campaña más agresiva para vacunar más personas. Incluso le pregunto si no tenemos que adelantar la tercera dosis, producto de este crecimiento de casos. ¿Sería útil hacerlo? Sí, claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo con las dos cosas que usted está enunciando. Hay diríamos, distritos que son muy perezosos, que vacunan de 8 a 12 en lugares determinados. Eso no puede ser. Cuando usted está inmerso en una pandemia, tiene que tener horarios extendidos y tiene que vacunar sábado, domingo, feriado. Y si no viene la persona, tiene que salir a buscarla. Usted necesita salir de esta tragedia. Nosotros, por ejemplo, en Córdoba hemos tenido una actitud, acá se han unido universidad, provincia, municipalidad, salimos a buscar. Van los equipos móviles a los barrios periféricos, se instalan en los colegios. Argentina siempre tuvo esa costumbre de hacerlo en los colegios, años 50, 60, Claro. las campañas antivariólicas, y además ir a los clubes. Hay que tener una actitud más proactiva, expeditiva. Es cierto lo que usted dice, hay infinidad de vacunas, pero hay una marca que está en la heladera y la otra marca está en los freezer. Pero eso tiene que estar en el brazo, no tiene que estar en ese lugar. Vacunas sobran. Es más, hemos donado 1,5 millones al extranjero. Claro. Doctor, ¿usted está a favor o cree que la medida del pase sanitario no ayuda para restringir los contagios? No, yo creo que estoy a favor. Mire, estoy a favor porque es una herramienta que nos ayuda a que un grupo que nunca se vacunó y nunca nos ayudó, por lo menos ahora para poder seguir yendo a su boliche, ahora lo haga. Pero en general yo hubiera sido más estricto desde el comienzo. Cuando hubo cambio de gabinete, percibí
y predecí que iba a haber un relajamiento en la sociedad, porque no se llamó a ningún asesor más, ni aún al decano de los asesores, que era Eduardo López. Entonces se tomaron determinaciones que uno fue notando. Las últimas medidas que se tomaron, sopesando. esto me lo dijo el doctor Eduardo López también, las últimas medidas que tomó el gobierno ya se tomaron desde el punto de vista político y abandonaron los consejos sanitarios que tenían este equipo de asesores médicos. Bueno, acá están los resultados. Por ejemplo, acá tiene usted los resultados. Por ejemplo, no asegurar o no mantener la obligatoriedad del barbijo. Esto me lo ha dicho el doctor Eduardo López, me lo han dicho varios médicos. Pero absolutamente, absolutamente. Usted caminaba por la calle y veía gente con barbijo. Ahora es excepcional ver gente que tenga un barbijo. Entonces, el relajamiento, hay muchos que pensaron por la actitud del gobierno que esto había terminado y aún estamos inmersos. El desafío es grande. Pero, ¿y sabe qué? Es un virus impredecible. Pero doctor... tiene una capacidad destructiva inimaginable. ¿El relajamiento fue un error político del gobierno, en su opinión, o la sociedad ya se lo impuso al gobierno con una derrota en las urnas? Yo creo que sí, fue un error porque si usted tiene, por ejemplo, normativas higiénico-sanitarias que están funcionando, lo menos que puede hacer, sabiendo qué es lo que pasa en otro lado. Mira, Europa está arrodillada. Y la Universidad de Turingia, que nosotros consultamos, que es el centro investigativo en predicciones más grande que tiene el mundo, por lo menos para nosotros, en todas las patologías tropicales, dengue y demás, nunca nos ha fallado, nos advirtió que iba a haber un problema enorme. Y fíjese lo que pasa con Europa. Europa siempre es el preludio de lo que puede pasar acá. Entonces, atento, tratemos de tener todo en orden porque el virus se comporta, como en este momento en algunos países, en algunos continentes, como una inundación. Doctor Hugo Pizzi, la verdad que siempre es un placer charlar con usted, sobre todo en momentos de preocupación, sin alarmarnos, pero solemos hablar en la radio o acá bastante seguido y bueno, me gusta mucho, es muy claro en sus explicaciones. Así que le agradezco el tiempo que nos dispensó. Le agradezco, le mando un abrazo cariñoso. Déjeme desearle una feliz Navidad para usted y su familia también. Igualmente, le devuelvo y todo su equipo de producción, porque realmente son atinados de primera, muy correctos. Y ganan bien, además. Saludos. Cobran bien, además, sí, por eso trabajan. Bueno, ese era el secreto. Claro. Y yo no lo sabía. Hasta luego. Chao. Doctor Hugo Pizzi pasó por el canal de la ciudad. Bueno, Leandro, nos estamos yendo. ¿Te quedó algo en el tintero para saludar o ya nos vamos con el gobierno... Tengo ganas de ir a comer el matambre, por eso... Bueno, te lo tiro rapidito. El gobierno anunció el piso a partir del cual los trabajadores tienen que pagar ganancias a partir de enero. ¿Sabes cuánto es? 225.000 pesos brutos. Hoy estaban 175.000. Sí, hay una actualización a través de RIPTE, que es el registro de aumento de los trabajadores registrados salarial. Sí. Es una actualización del 50%, por eso sube a 225.000 pesos. Pero brutos. solo para trabajadores en relación de dependencia, no para autónomos, que es un sector que en la Argentina está bastante desprotegido con este tema, de estas normativas, ¿no? Sí, pero bueno, es una noticia que hay que tener en cuenta de cara a enero para los contadores de todos los trabajadores en relación de dependencia. Bueno, nos estamos yendo. De parte de todo el equipo de Hoy Nos Toca, es el último día, mañana no estamos, mañana es Nochebuena. Por eso queremos saludarte y agradecerte que nos hayas acompañado durante todo este año. Seguimos la semana que viene y el verano, pero es un día muy especial, la reunión familiar, los afectos, que la pases bien, una excelente Nochebuena y te esperamos el lunes, como siempre, a las 10 de la noche con esto que es Hoy Nos Toca. Chao, gracias por haber estado ahí.